Acá. Estamos en el segundo encuentro de patrimonio funerario, latinoamericano integral de patrimonio funerario. Es el segundo día del encuentro en donde vamos a tener las ponencias de Mariano Pietro Paolo, Cristina Espinosa, Verónica Cini, José Fagiani, Patricia Rodríguez Rivero, Jorge Luis Méndez y Marina Moyano. Queda para que presentes el día de hoy. Te escuchamos, Bueno, gracias. bueno, presento a Mariano Pietropaolo. Él es profesor de historia y museólogo, es de Argentina. Es investigador y difusor del peronismo y su patrimonio, el guía del cementerio de la Chacarita, miembro del Centro de Estudios Gobernador Juan Manuel de Rosas. Y la ponencia que él nos va a presentar hoy es el peronismo en el cementerio de la Chacarita. Así que bueno, yo ahora voy a compartir pantalla. Y ¿Se está viendo ahí? le damos la bienvenida entonces a Mariano. Bienvenido, Mariano, el espacio es tuyo. Todavía Muchas no. gracias, Sonia y Graciela, por la invitación y por darme este espacio para, para poder mostrar un poco de qué se trata el peronismo en la Chacarita. ¿Ya se No está sé si van a viendo? presentar el PowerPoint o arranco, como quieran. Sí, se está viendo porque yo ya lo tengo. No, no se está viendo, Graciela. ¿No se está viendo? A ver, volvemos a lo mismo. Eh, ¿Por qué no me deja compartirlo? Ahí, vamos a compartir de nuevo. Ahí estamos. Ahora sí. Está cargando, sí. A ver si ahora se ve. Ahí se ve. Me vas indicando cuando voy cambiando, ¿sí? Muchas gracias. Bien, Pero por sí, favor, podemos desactiva ya tu voz. pasar a la primera imagen, así ya empiezo. Bueno, no sé, no recuerdo sinceramente si hay alguien que va a hacer alguna ponencia sobre el cementerio de la Chacarita, pero bueno, voy a hacer una breve reseña histórica del cementerio. Tiene una historia muy, pero muy interesante, en el cual podemos hablar mucho tiempo, largo y tendido. Pero bueno, no es el caso, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. El cementerio de la Chacarita, para el que no sabe, es el cementerio más grande de nuestro país. Actualmente cuenta con 93 hectáreas. Llegó a tener 95 hectáreas, en la cual 12 se dieron para hacer una plaza sobre la avenida Elcano. Actualmente esa plaza le dicen la Plaza de la Muerte. Es plaza y también para hacer actividad física. Pero es el cementerio más grande de nuestro país, en el cual inicialmente no llegó a tener esa cantidad de hectáreas, sino que se fue ampliando con el paso del tiempo, hasta el año 1935 aproximadamente, que es cuando adquiere esta dimensión. El cementerio surge en el contexto de la fiebre amarilla que azota la ciudad de Buenos Aires en el año 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, una epidemia que tiene su brote en la ciudad de Corrientes en diciembre de 1870 y en enero de 1871 llega a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual la epidemia de fiebre amarilla hace que colapse todo el sistema sanitario de la ciudad, por lo cual se ve la necesidad de crear un nuevo cementerio, un nuevo camposanto.
es ahí que se crea. El primer predio no es el actual, sino que estaba un poco más adelante, en lo que hoy es el Parque Los Andes. Bueno, ahí vemos una imagen que es aproximadamente de 1910, en estilo neoclásico o neogriego, y en el frontón del ingreso tiene una escena del juicio final. El arquitecto del cementerio de la Chacarita es Juan Antonio Busquiazo, es el mismo arquitecto del cementerio de la Recoleta, y la gran diferencia entre, además del tamaño, entre la Recoleta y Chacarita, bueno, es que el cementerio de la Recoleta es un cementerio donde descansa la aristocracia argentina. Si bien sus inicios no son aristócratas, con el tiempo lo va a ser. En cambio, el cementerio de la Chacarita es un cementerio donde está la cultura popular. Otra de las grandes diferencias es que en Recoleta, para los que vayan, no van a encontrar ni sindicalistas, ni cantantes de tango, ni jugadores de fútbol, en lo cual sí los vamos a encontrar en la Chacarita. Así que es un cementerio netamente de la cultura popular argentina, independientemente de la cantidad de panteones que tiene el cementerio, donde están las distintas colectividades producto de la gran inmigración que tuvo nuestro país durante el siglo XIX y bastante entrado el siglo XX. Bueno, ahí vemos una imagen del cementerio, una vista aérea del cementerio de la Chacarita. Fíjense que el sistema de diagonales, sistema Damero, como lo diseñó Juan Antonio Busquiazo. También más en la zona de, no sé si ven mi flecha, en la zona más del centro está lo que se llama el Sexto Panteón, que ahora voy a hablar un poco más adelante sobre el Sexto Panteón. Les pido por favor que si surge alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, me vayan parando y me vayan diciendo, no, no hay ningún problema. Eh, bien. Bueno, breve reseña del peronismo para el que no conoce. El peronismo es un movimiento popular argentino fundado en torno a la figura de Juan Domingo Perón. Perón tiene una historia, él fue militar, tiene una importante carrera como militar, de hecho estuvo en 3 destinos internacionales, fueron Chile, Bolivia y el más importante fue Italia, donde él fue a perfeccionarse como militar y fue un presidente, luego fue presidente a partir de 1946. La figura de Perón la, el- o el- la figura se da a conocer en Perón a través del golpe que se produce en 1943, cuando Perón participa de la Revolución del 43, o también llamada la Revolución de los Coroneles, y él pide la Secretaría de Trabajo y Previsión. En ese momento era Departamento Nacional del Trabajo, él le da la categoría de Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de ahí, él entabla una relación con el movimiento obrero, con los sindicatos, y a través de distintas conquistas, de mejoras laborales, Perón empieza a tener una figura pública muy importante. Ah, bien, estaba leyendo, perdón, estaba leyendo. Volvemos atrás porque si no me adelanto mucho. A partir de ahí, de la Revolución del 43, no solo Perón es secretario de Trabajo y Previsión, también va a ser ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Luego de eso se va a producir el 17 de octubre una interna militar en el cual se le pide a Perón que renuncie a sus 3 cargos. Perón va a acceder, luego va a ser llevado a Martín García y se produce lo que se llamó el 17 de octubre, donde el movimiento obrero sale a la Plaza de Mayo, sale a las calles a pedir por la liberación de Perón. Ahí Perón habla con el presidente de facto Farrell, que tiene que llamar a elecciones, y en 1946, el 25 de febrero, se producen las elecciones con la fórmula
Perón-Quijano contra Tamborini Mosca de la Unión Democrática, y se va a dar va a ser el ganador Juan Domingo Perón. Luego va a ser reelecto en 1952, y en 1955, el 16 de septiembre, se produce el golpe de Estado. El 16 de junio, para los que lo recuerdan, hay un bombardeo de la Armada Argentina a la Plaza de Mayo, un fratricidio. Perón va a ser depuesto 3 meses después y va a retornar luego de 18 meses de proscripción en 1973, se va a presentar como presidente y va a ganar las elecciones por tercera vez. Es el único presidente argentino que estuvo 3 veces en el poder, y es el único presidente constitucional que estuvo en Chacarita desde el año 76 hasta el año 2006, cuando es trasladado a la Quinta de San Vicente, en donde se levantó el mausoleo. Así que ya nos metemos de lleno en peronismo, en la Chacarita y el peronismo. Siguiente imagen, por favor. Bien, como les decía, el 1 de julio del 74, Perón pierde la vida durante su mandato, ¿sí? Había ganado las elecciones en septiembre del 73, él muere ya bastante mayor, Perón, él muere el 1 de julio del 74. Quien va a asumir la presidencia es su tercera esposa. Perón se casa 3 veces. Estela Martínez de Perón es quien asume el cargo y que va a ser depuesta el 24 de marzo de 1976. Cuando se produce la muerte de Perón, es trasladado Perón a la Quinta de Olivos, donde se había levantado una capilla, y Estela Martínez de Perón había puesto el cuerpo de Evita y el cuerpo de Perón juntos en esa capilla de Olivos. Evita, recuerden, que no sé si alguien va a hablar sobre Evita, había sido llevada a Italia y Perón la puede recuperar en España, él estando exiliado. Así que en su regreso van a estar juntos en la Quinta de Olivos, ¿no? En lo que era una capilla. A partir del golpe de Estado, el presidente Videla, presidente de facto, toma el poder, y la mujer de Videla le pide que le saque estas momias de acá, de Olivos, y es ahí donde Evita va a la bóveda de los Duartes en Recoleta, y Perón va a la bóveda de Tomás Perón, su abuelo, en el cementerio de la Chacarita. Bien, siguiente imagen, por favor. Bien, como les decía, en el 76 se toma la decisión de trasladar a Perón. Y acá vemos dos imágenes de la bóveda, una del pasado, que es la de que está a mi derecha, y una de la actualidad. Mario Perón también tiene, perdón, Tomás Perón tiene una historia muy interesante, que es quien hoy descansa en la bóveda familiar. Él fue médico y además político, fue senador por la provincia de Buenos Aires y tuvo una participación muy activa como médico en la epidemia de fiebre amarilla. Él no pierde la vida, como fue el caso de los Argerich, pero sí tuvo una participación muy activa. Y es él quien adquiere esta bóveda muy cerca de la entrada, aproximadamente unos 150 metros, de un estilo bastante ecléptico, pero predomina el Art Deco y el Art Nouveau. La empresa constructora es Brusone, y al cumplirse 13 años de la desaparición física de Juan Domingo Perón, se produce el famoso robo de las manos, la profanación de la bóveda de la familia Perón, donde se cortan las manos, se roba el sable y se roba la gorra, su gorra militar. Esta bóveda, eh, para por ahí los que más años tienen, en la década del 80 estuvo en todos los medios radiales, gráficos y televisivos, porque se había producido, bien, sí, ahí leo un comentario, sí, es cierto. Se había producido
un saqueo, una profanación a la bóveda. Eh, no sé sin indagar demasiado, porque por ahí me extiendo mucho, lo que podemos decir sobre la profanación de Perón es que el juez de la causa, Jaime Farzoa, se encuentra en plena investigación, lo terminan matando. Esto está comprobado en un libro que se llama Perón, la segunda muerte, en donde establece que hay una maniobra de desestabilización al gobierno de Alfonsín, quien estaba juzgando a las juntas militares. Hay una maniobra de estabilización por parte de un sector de las Fuerzas Armadas que trata de poner en contra a los peronistas contra los radicales. Y una manera de poner en contra a los peronistas contra los radicales es profanando al líder del peronismo. Ahí ven una imagen en la investigación que se da en la bóveda de los Perón. También en la imagen anterior todavía estaban las placas en la bóveda. De hecho, acá está la madre de Juan Domingo Perón, quien muere en el inicio de la segunda presidencia de Perón, Juana Sosa, y quien descansa actualmente en la bóveda de Perón. Esta placa con un relieve de la madre de Perón lamentablemente fue profanada, como gran parte del cementerio de la Chacarita se encuentra profanado, y algunas de las placas hoy están en el mausoleo de la Quinta de San Vicente. Luego de la profanación, la muerte del juez, la muerte de un cuidador del cementerio, de un policía federal, bueno, se llega a la conclusión de que Licio Gelli, un italiano, miembro de la logia PDUE, tuvo participación en esa profanación por una supuesta deuda que habría dejado Perón por recuperar. Licio Gelli habría ayudado a Perón a recuperar el cadáver de Evita y habría ayudado a Perón a retornar al país en el año 73. Perón nunca saldó esa deuda y bueno, Licio Gelli pretende cobrarla a través del rescate de sus manos. Bien, dicho esto, en la década del 90 surge un proyecto para llevar a Evita del cementerio de la Recoleta al cementerio de la Chacarita. Ese proyecto era levantar un gran mausoleo, un gran sepulcro y poner juntos a los dos líderes. En el peronismo se dice que Evita es la jefa espiritual de la nación y a Perón, que había sido el líder político, 3 veces presidente. Bien, de ese proyecto hay ya termino con la siguiente imagen. De ese proyecto queda trunco. Eh, pero de ese proyecto quedaron como testigos estas 3 placas, por suerte no se las han robado, en donde cuenta un poco ese proyecto. Eh, También actualmente hay un proyecto que no está muy vigente, es de llevar a Evita a la Quinta de San Vicente. Pero bueno, teniendo en cuenta para los que son habitués de Recoleta, Evita está en el top 5 de las bóvedas más visitadas de la Recoleta. Yo lo veo difícil de que sea trasladada al mausoleo de San Vicente. Ahora sí, siguiente imagen, por favor. Bien, también en el cementerio de la Chacarita encontramos un busto de Evita, que este busto lo han puesto los trabajadores eh, empleados del cementerio de la Chacarita en homenaje a la jefa espiritual de la nación, un busto que es de bronce, cuenta con 2 placas, contaba con más placas, las de bronce lamentablemente han sido profanadas, si bien Evita no está en Chacarita, pero también tiene su busto. Siguiente imagen, por favor. Bueno, acá vemos quienes homenajean a Eva Duarte de Perón, la Unión del Personal Civil de la Nación, entre otros. Bien, no solo tenemos a Perón, o tuvimos a Perón en Chacarita como presidente constitucional que descansó en el periodo 76-2006, sino que encontramos una gran cantidad de dirigentes peronistas que han tenido algún cargo público o no. En el caso que estamos viendo es Augusto Timoteo Bandor, un sindicalista muy importante de la UOM. Esto también hay que decirlo.
Para algunos peronistas, Bandor, bueno, no se ha comportado demasiado bien. De hecho, muere en circunstancias que todavía no están claras, en el año 69. No están claras en base a quién es el autor material del asesinato. Hay distintas conjeturas, pero encontramos la bóveda de Bandor, que había nacido en Bobril, en Entre Ríos. Encontramos en la bóveda de Bandor, muy pero muy cerca del ingreso principal a Chacarita. Hay una imagen que puse. Fíjense el monumento que tiene Bandor, porque si bien Bandor es muy criticado dentro del peronismo, de su actividad como sindicalista, algunos, sobre todo los afiliados a la UOM, dicen que tuvo una gestión muy, pero muy importante, una gestión intachable. Es por eso que se levanta este monumento, reitero, en una de las mejores ubicaciones de Chacarita. La bóveda cuenta con dos ingresos, con doble ingreso, y tiene una gran cantidad de placas. Además de las placas, tiene dos alegorías con respecto a la actividad metalúrgica. Hay fotos de la alegoría. eh, todo, está la otra imagen que es en bronce. Bueno, ahí vemos las dos alegorías al trabajo metalúrgico, que es obra de Pascual Bulgués, un español que tiene una gran actividad en la Argentina como artista. Bueno, la UOM contrata a Pascual Bulgués para que realice todas estas obras en la bóveda de Augusto Timoteo Bandor. Bien, siguiente imagen, por favor. Bueno, acá tenemos la bóveda también que descansa en el cementerio de la Chacarita. Uno de las personas, para algunos es el gran inventor del peronismo, Raúl Alejandro Apol, subsecretario de Prensa y Difusión. Se encargaba de hacer toda la comunicación y toda la difusión de la obra peronista en tiempos donde no había WhatsApp ni redes sociales. Apol tiene una figura era periodista, una figura muy pero muy importante. Y también vamos a encontrar su bóveda que ya venció el contrato de perpetuidad hace unos años, está bastante abandonada. Acá tenemos dos imágenes de la bóveda, Apol Remoti. eh, la belleza arquitectónica la pueden apreciar. También es obra del constructor Brusone. Y bueno, como les dije, actualmente no hay gente, no hay descendientes de que se haga cargo. Apol va a estar hasta casi los últimos años del gobierno peronista, hasta el año 55, perdón. Y luego va a morir en la década del 80. Hay un gran libro donde pueden indagar más sobre la figura de Apol, el inventor del peronismo. Bien, siguiente imagen, por favor. Bueno, Ángel Borlengui tiene una figura, tanto como Apol, son claves en el movimiento peronista. Borlengui, de ideas socialistas, miembro del sindicato de empleados, va a tener un rol muy, pero muy importante durante el 17 de octubre. Lo conoce a Perón como secretario de Trabajo y Previsión, y luego va a ser ministro del Interior de Perón. También va a ser interventor de la ciudad de Buenos Aires. Borlengui, esta es una de las imágenes más icónicas del peronismo, el abrazo de Perón y de Evita, y acá lo vemos perdón, a Ángel Gabriel Borlengui en ese abrazo. Muchos lo desconocen. Bueno, hoy ponemos imagen. Bueno, acá Cámpora y acá el ministro Pistarini. Eh, Borlengui va a morir en el exilio en el año 62, en el año 1962, en Italia. Y en la década del 90 se hace un proyecto para poder repatriar a Borlengui, que estaba en Italia, en Milán, si no mal recuerdo, y lo van a repatriar al cementerio de la Chacarita. Siguiente imagen, vamos a ver la bóveda de Ángel Borlengui.
repatriado en 1996. Esta bóveda se encuentra muy cerquita del recinto de las personalidades en Chacarita. Actualmente, bueno, no se encuentra en lo mejor de los estados, también sufrió vandalismo, lamentablemente, pero en este caso Borlengui muere fuera del país, pero es repatriado y tiene descanso final en el cementerio de la Chacarita. Siguiente imagen, por favor. Bueno, Ramón Cereijo, ministro de Hacienda. Ramón Cereijo muchas veces se lo recuerda por su fanatismo con Racing, con el Racing Club de Avellaneda. Él es el que gestiona el préstamo, el crédito desde el Estado hacia Racing para hacer su nuevo estadio, el Estadio Juan Domingo Perón, pero en realidad fue un gran ministro de Hacienda. Ramón Cereijo va a tener su bóveda familiar en el cementerio de la Chacarita. Tenemos una imagen también, es uno de los ministros más importantes porque era el que manejaba las finanzas en el gobierno peronista. Bien, ahí vemos una imagen de Ramón Cereijo que muere en la década del 90. Bien, también encontramos otro sindicalista, por ahí un sindicalista que tiene una participación mayor durante el tercer peronismo, pero que impulsa mucho el retorno del general Perón a la Argentina. José Ignacio Rucci muere unos pocos días antes de Perón. Perón ya había ganado las elecciones, todavía no había asumido. Eh, Rucci muere el 25 de septiembre de 1973 y Perón había ganado el 23 de septiembre, 2 días después de ganar Perón las elecciones. A Rucci lo matan. Hay algunos si bien no está muy clara en qué circunstancias muere Rucci, o lo matan, yo soy de los que creen que la participación fue de Montoneros. Pero bueno, es un tema que hoy no viene a indagar demasiado. Lo concreto y lo real es que Rucci también se encuentra en el cementerio de la Chacarita. Este es su segundo busto, el primero estaba hecho en bronce, en el año 2007 lamentablemente se lo robaron, junto con una gran placa de bronce que había acá, también fue robada. En la imagen anterior, porque me estoy extendiendo demasiado, voy a hacerlo más breve, en la imagen anterior vemos a Perón y a Estela Martínez de Perón en el cementerio de la Chacarita despidiendo a José Ignacio Rucci. Tengan en cuenta que para algunos Rucci, eh, el asesinato de Rucci es la aceleración de la muerte de Perón. Bien, siguiente imagen. Bien, y ya en la década del 80 encontramos a otro de los grandes dirigentes sindicales, en este caso a Saúl Ubaldini. En el caso de Ubaldini no está en bóveda, sino que está en el sexto panteón. Reitero, no sé si hay alguien que va a exponer de Chacarita, el sexto panteón, tenemos imágenes, una obra monumental de Ítala Fulvia Villa, una de las primeros 5 arquitectas en recibirse en nuestro país, que diseña el sistema de bóvedas, el sistema de nichos subterráneos, un sistema único en el mundo. De hecho, ha venido gente de Francia a estudiar este sistema de bóvedas, perdón, de nichos subterráneos. Creo que tenemos una imagen. Una manera muy innovadora para ganar espacio en el cementerio de la Chacarita. Fíjense cómo se gana espacio. También los cementerios muchas veces funcionan de pulmones verdes en las ciudades. Antes los cementerios estaban alejados de las ciudades, con el crecimiento demográfico quedaron en el medio. Y bueno, ahí está la Fulvia Villa, se le ocurre esta idea estupenda de nichos subterráneos. Bueno, Saúl Ubaldini descansa en uno de estos nichos subterráneos. Siguiente imagen, por favor. Acá vemos el nicho de Saúl Ubaldini, creo que es en el nicho 18, si no mal recuerdo. También tenemos a otro de los sindicalistas asesinados en la década del 70, que es José Alonso, sindicalista textil. Tenemos una imagen de la bóveda.
la única placa que quedó en la bóveda de José Alonso. De hecho, bueno, ahí ven algunas flores que se había hecho un homenaje hacía muy poquito. Siguiente imagen, por favor. Bueno, acá tenemos a Cátulo Castillo, para mí uno de los más grandes letristas del tango. Podemos encontrar tangos escritos por él, La Última Curda, El Último Café, María, Patio de la Morocha, entre otros, muy amigo de Aníbal Troilo. En el caso de Cátulo Castillo, además de ser un letrista de tango, tuvo su cargo público como en la Comisión Nacional de Cultura de la Nación, cargo que asume en 1953, y Cátulo Castillo no, descansa en Sadaic, él fue miembro de Sadaic, tenemos una imagen de la bóveda de Sadaic y del nicho de él. Cátulo Castillo ha sido perseguido, de hecho ha sido expulsado de Sadaic cuando se produce el golpe del 55, es uno de los que se considera perseguidos. Como les dije, él tuvo un cargo público, por eso lo nombro, pero en Sadaic podemos encontrar una gran cantidad de artistas que adherían a las ideas peronistas. En Sadaic también está Enrique Santos Discépolo, que tenía un programa radial, Pienso y digo lo que pienso. Tenemos gente como Carlos Acuña, un gran cantor de tango que fue secretario de Perón en Madrid. Eh, bueno, Aníbal Troilo ha adherido a las ideas peronistas, fue trasladado de Sadaic al recinto de personalidades, Tita Merelo, entre otros, Alberto Marino, Héctor Mauré, son todas personalidades del tango que descansan en Sadaic y que no han tenido cargos públicos, pero sí que han adherido al peronismo. En el caso de Héctor Mauré, es el que graba la marcha peronista. Muchos recuerdan la versión de Hugo del Carril que descansa en el cementerio de Olivos, pero Héctor Mauré, de hecho, grabó la marcha peronista, la marcha del segundo plan quinquenal y Vuelve Perón, ya en la década del 70. Así que Sadaic da sepulcro a una gran cantidad de seguidores al peronismo. Yo puse a Cátulo Castillo porque él ha tenido un cargo público. Bien, y ya voy a la reflexión final. Encontramos otros peronistas, o por lo menos que han adherido al peronismo, como fue Pascual Pérez, que descansa en la casa del boxeo, también en Chacarita, obviamente. Pascual Pérez fue medalla olímpica en Londres 48 y campeón del mundo en el 54. Retuvo muchos títulos, hay gente que lo compara con Monzón. Olvidado también por su adhesión al peronismo. Como reflexión final, el cementerio de la Chacarita es un testigo histórico del movimiento peronista, ya que alberga los restos de diversas personalidades que marcaron su desarrollo y consolidación en Argentina. El cementerio de la Chacarita no solo es un lugar de descanso para esta figura, sino un espacio de memoria para quienes buscan recordar la historia del peronismo y sus líderes, así como las luchas del movimiento obrero en Argentina. Bueno, espero que no los haya aburrido, espero que les haya gustado la ponencia. Sé que por ahí, cuando uno se mete en política, son temas que hay gente que le incomoda, por eso yo le había dicho a Graciela, Graciela, si te parece, si no está todo más que bien, Graciela me dio el ok, cosa que le agradezco. Así que bueno, desde ya muy agradecido.